Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Continuamos, que vamos un poquito justo de tiempo. A continuación, queremos disculpar la ausencia de don José Luis Agüero, que es subdirector general de Producciones Ganaderas del Ministerio, que tiene una reunión sectorial sobre precisamente la PAC, el tema que vamos a abordar en esta charla, y era la misma hora que la jornada. No podemos contar con él, pero en su lugar queremos dar las gracias a doña Ana Charles Crespo, que es jefe de área de vacuno y ovino de la misma Subdirección General de Producciones Ganaderas del Ministerio, por lo tanto es su mano derecha, y a continuación nos va a hablar sobre el tema de la PAC futura, ¿no? Hacia dónde se encamina y lo que se sabe a día de hoy sobre este tema, que por lo complicado que está siendo la negociación y ha generado cierta preocupación e incertidumbre en el sector ganadero. Muchas gracias, Ana, y por tu asistencia, y te cedo la palabra cuando quieras. Vale, pues bueno, muchísimas gracias a vosotros por contar con la subdirección para participar en esta jornada. Y bueno, sí, disculpar que no haya podido venir José, pero es que justo estaba hoy en una reunión de PAC, así que bueno, espero estar a la altura. Sé que es un tema ahora mismo de máxima actualidad y más justo esta semana, que precisamente venimos de la aprobación del acuerdo del Consejo y también de la votación de las enmiendas del Parlamento. Así que si os parece, voy a compartir pantalla para poneros una presentación, a ver si no la lío. Bueno, espero que la veáis. Voy a intentar, la verdad es que concentrar todo lo que hay de paques en media hora va a ser un poquito complicado. Voy a intentar centrarme en los mensajes más importantes y lo que creo que más es de máxima actualidad ahora mismo para el sector. Así que hablaremos un poquito de la nueva PAC y de cómo está orientada, qué es lo que se ha aprobado en el Consejo, el Parlamento y todo lo que nos queda, todo lo que se está haciendo en España y, por supuesto, también de todo lo que ha apuntado ya Matilde, de lo que es la arquitectura medioambiental de la nueva PAC, de todo el Pacto Verde Europeo y las influencias que tienen en el diseño de todas las políticas. Es decir, la sostenibilidad, como bien decía ella, ahora está encima de la mesa en toda política o en toda iniciativa que se lleve a cabo. Voy a intentar pasar. ¿Cómo se organiza esta PAC? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, veníamos de una política agraria en la que... Disculpe. Veníamos de una política... Es que no... ¿Me estáis escuchando bien? Sí. Sí, perfecto. Perdonad, es que me estaba entrando disculpar, es que me estaba entrando una llamada y pensaba que era alguien de vosotros para indicarme que no se escuchaba bien. Bueno, como os decía, veníamos de una política agraria en la que la Unión Europea nos daba un reglamento y nos decía: ustedes tienen que hacer esto, esto y esto, y estas son las reglas del juego, sin dejar mucho margen a los Estados miembros para adaptar esa política a las necesidades de cada país. ¿Qué ha pasado con esta reforma? Que bueno, la Unión Europea nos va a marcar unos objetivos, un tipo de intervenciones o de pagos, por decirlo de alguna manera, y unos requisitos básicos, y somos los Estados miembros en cada país quien tiene que decidir cómo se hace la PAC para lograr esos objetivos marcados por la Unión Europea. Es decir, existe una mayor flexibilidad y esta vez tenemos un poquito más la pelota en nuestro tejado, por decirlo de alguna manera. Es decir, tendremos un marco común a nivel europeo, pero esta vez las cosas se tienen que hacer aquí y en base a las necesidades que se detecten en nuestro país.
¿Cuáles son los objetivos de esta nueva PAC que nos marca la Unión Europea? Bueno, pues hay 3 objetivos generales que son impulsar la resiliencia del sector, mejorar, impulsar el medio ambiente, el clima y las zonas y mejorar, reforzar el medio rural, que no creo que os sorprenda en ninguno de estos 3 objetivos generales. Y luego nos han definido 9 objetivos que tiene que cumplir esta política. Ya son 9 objetivos específicos, 3 de ellos son económicos, 3 medioambientales y 3 sociales. En la parte económica tenemos tanto asegurar una renta como mejorar la orientación al mercado y la competitividad de todas las explotaciones, así como mejorar la posición de los productores en la cadena de valor. En la parte de medio ambiente y clima tendríamos tanto objetivos relacionados con la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático, como todo lo relacionado con la sostenibilidad y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Y luego tenemos, por último, otros tres objetivos sociales, que es tanto atraer a los jóvenes al campo, promover el empleo y el crecimiento de las zonas rurales y responder a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud, muy relacionado también con todo lo que os comentaba antes Matilde de las nuevas demandas y de lo que pide el consumidor y de todo lo que se está hablando de sostenibilidad. Y por último, habría unos objetivos transversales que serían ya generales para toda la política, pues eso, sostenibilidad, más sostenibilidad otra vez, modernización, simplificación y bueno, luego sobre todo toda la parte de innovación y digitalización. Es decir, que estos son los objetivos que nos marca la Unión Europea para la nueva PAC. ¿Cómo está orientada esta PAC? La Unión Europea nos da los objetivos y en base para cada uno de estos 9 objetivos que hemos visto, tenemos que hacer cada Estado miembro un análisis de debilidades, amenazas, un DAFO de fortalezas y oportunidades y identificar para cada uno de ellos qué necesidades tenemos y qué necesidades debemos cumplir con la PAC. Y eso es lo que hemos venido, eso es en lo que estamos trabajando. Todo ello, a partir de esta evaluación de las necesidades, conformará lo que se conoce como el Plan Estratégico de la PAC, que será la forma en que tengamos los Estados miembros que aplicar esta política en nuestro país. Es decir, empezaremos por la evaluación de estas necesidades, que es el trabajo que ya se ha realizado en nuestro país, y luego tendremos que definir una estrategia de intervención. Es decir, en base a las herramientas que nos da la política agraria común, las herramientas que nos da la Comisión, cómo llegamos a alcanzar esas necesidades que hemos detectado. Es decir, que todos estos elementos, las necesidades, cómo las alcanzamos, cómo las vamos a medir, porque es una PAC que se mide en objetivos y que vamos a tener a los que vamos a tener que dar cuenta año tras año a Bruselas. Es decir, nos van a venir a ver y nos van a decir, oye, usted dijo que iba a cumplir, que tenía esta necesidad, que ponía en marcha esta intervención para conseguirla y con estos indicadores. ¿Los está cumpliendo, sí o no? Es decir, que tenemos mucho margen, pero también vamos a tener a la Comisión vigilándonos día a día. Así que todos estos elementos que veis en esta diapositiva, necesidades, manera de conseguirlas, intervenciones, cómo vamos a conseguirlas, qué vamos a pagar, todo esto va a conformar lo que es el Plan Estratégico Nacional de la PAC, que además va a tener una auditoría medioambiental, es decir, una evaluación medioambiental, porque en la elaboración de este plan estratégico las autoridades medioambientales han de estar presentes en cada paso que damos. Es decir, que es una PAC, como veremos luego en otra diapositiva, con un importante componente medioambiental. A ver. Como os comentaba, lo que hemos comenzado a hacer en nuestro país es un análisis de las necesidades en base a cada uno de los 9 objetivos que os comentaba. Os he puesto aquí dónde están disponibles, porque esta fase de la elaboración del plan estratégico ya ha acabado, y por poneros un ejemplo, en el objetivo 1, que es en el de apoyo a la renta a los productores, estas son algunas de las necesidades que se han visto. La necesidad de apoyar a la renta en la agricultura española. Se ha visto que el sector agrario en general tiene unos salarios por debajo del 35% que en otros sectores. La necesidad de tener en cuenta las dimensiones las dimensiones económicas de las distintas explotaciones a la hora de diseñar las ayudas.
la necesidad de tener en cuenta las diferencias existentes entre las distintas orientaciones productivas y los distintos territorios. Y por otra parte, en el objetivo 2, en el de orientación al mercado y competitividad, que quizá es el objetivo más sectorial de la PAC, pues se han visto muchas necesidades también relacionadas con la sostenibilidad. Hemos visto, después de un análisis muy exhaustivo, no sé si conocéis todo este trabajo que se ha hecho, está disponible en la página web del Ministerio, y hemos visto que es necesario incrementar la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias a través de inversiones. Es decir, hemos medido a través de indicadores que nos daba la Comisión y hemos visto que en general la competitividad a largo plazo de las explotaciones ganaderas estaba comprometida por el bajo nivel de inversión. Es decir, hemos llegado a la necesidad que hay que apoyar la inversión. También hemos visto que es necesario mejorar la productividad de las explotaciones agrarias y su sostenibilidad, y que es necesario favorecer y apoyar la transición hacia modelos productivos más sostenibles. Es otra de las necesidades que hemos visto al analizar la situación de partida del sector agrario. También se ha visto, por ejemplo, la necesidad de favorecer la integración en entidades asociativas, en crear economías de escala, la necesidad de favorecer la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, de la mayor profesionalización o mejorar fomentar el uso de recursos propios para la cabaña ganadera nacional. Es decir, podría poneros 1000 ejemplos y podríamos estar aquí hablando toda la tarde de todas las necesidades que hemos detectado en esta primera fase de elaboración del plan estratégico de la PAC. Pero bueno, con lo que quiero mostraros es decir, que se ha hecho un análisis muy exhaustivo de la situación actual del sector agroalimentario en general. Aquí os he puesto 2 objetivos, pero hay 9. Todos los medioambientales también tienen un montón de necesidades. Y bueno, todo lo que veis aquí, todo esto tenemos que atenderlo con la PAC. Vale. A ver si puedo. ¿Qué hemos hecho también en este análisis de la situación de partida? Que es el primer paso, luego ya nos meteremos en todo lo que es la PAC y cómo van las negociaciones, pero para diseñar la PAC ahora mismo lo primero es ver de dónde estamos y qué necesidades tenemos. Bueno, pues en el marco de estos trabajos me gustaría resaltar un trabajo de caracterización sectorial que se ha hecho en el marco del objetivo 2 de la PAC. Hablaré mucho del objetivo 2 de la PAC porque es el que hemos coordinado desde la subdirección, con lo cual es el que más conozco a fondo de todo el trabajo que ha llevado detrás y todos los datos exactos que contiene. Bueno, pues en el marco de este objetivo, para ver qué necesidades tenían las explotaciones y los sectores, hemos hecho una importante caracterización sectorial a través de cruces de bases de datos, de la base de datos de trazabilidad con las de base de datos de ayudas del FEGA, y hemos llegado a tener caracterizados todos los sectores agrícolas y ganaderos en base a orientaciones técnico-económicas. Es decir, los hemos colocado a todos los titulares en aquella OTE, en aquella orientación de la que perciben más del 75% de su renta, o sea, de la que viven. Es decir, que en cada OTE estarían los que realmente están en el sector. Y hemos visto, bueno, nos hemos aproximado pues, a la dimensión económica de las explotaciones. Aquí tenéis una comparación entre la OTE resto de vacuno de carne, que sería la vaca nodriza, y la OTE de vacuno de cebo. Pues eso, hemos visto qué tamaño tienen qué dimensión económica tienen las explotaciones, mucho mayor en el cebo que en la nodriza. Hemos podido ver cuál es la edad media de los titulares, pues veis aquí 54 años en la vaca nodriza, 53 casi en el vacuno de cebo. Que son más jóvenes que en el resto, a pesar de todo, son más jóvenes que la media de la edad en todos los sectores agrarios, que supera los 60 y alguno. Con lo cual también hemos podido caracterizar las explotaciones según la superficie que tenían asociada. Hemos visto, por ejemplo, que en el caso del cebo era uno de los sectores con mayor superficie de pastos asociada. También la vaca nodriza, también el tamaño medio de las explotaciones medido en UGM.
y si eran OTEs o muy pluriactivas o no, es decir, si la gente aparte de este sector se dedicaba a otros. Es decir, con lo que quiero decir que es que hemos intentado caracterizar muy bien los sectores para ver qué situación de partida teníamos, para luego poder con la PAC llegar a apoyarles para para cubrir todas las necesidades que se detecten. Vale, pues visto un poquito, porque os quedéis con la idea de dónde partimos y las necesidades que hemos visto en nuestro país, la Unión Europea, la Comisión nos da una serie de intervenciones o de herramientas, pagos, por decirlo claramente, para que nosotros montemos nuestro plan estratégico en nuestro país y podamos atender todas las necesidades que hemos detectado. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues bueno, son más o menos, ahora lo llaman intervenciones, pero bueno, es lo que venimos conociendo como pagos directos y pagos de desarrollo rural de toda la vida. Cambian, si lo vemos, os parecerá que casi no cambia nada respecto a ahora, que tenemos una ayuda desacoplada, que hay posibilidad de ayudas acopladas, pero en realidad sí cambia. La filosofía aparte de que cambia la filosofía de la PAC, sí que hay cambios en todas las ayudas. Partimos ya de la base de que hay una serie de elementos comunes, el agricultor genuino, que sería lo que es ahora el agricultor activo, que luego entraremos un poquito, una condicionalidad reforzada, es decir, la línea de base de acceso a las ayudas se ha elevado. Lo que ahora tenemos en la parte de las 3 medidas de greening que tenemos actualmente van a formar parte de la condicionalidad. Es decir, ya estamos en una PAC ya más ambiciosa medioambientalmente. Hemos subido un escalón. Para percibir pagos ya tienes que hacer más, todavía más de lo que se venía haciendo. Y luego tenemos una serie de pagos directos, que serían la ayuda básica a la renta por la sostenibilidad, que sería lo más parecido quizá a la ayuda básica que tenemos, al pago básico que tenemos ahora. Esta ayuda tenemos la posibilidad de mantener regiones o no tener regiones o no hacer regiones. El Estado miembro puede optar por mantener los derechos o irse a un pago directamente por hectárea. Si se mantienen los derechos no se puede hacer nueva asignación, es decir, no es que podamos hacer borrón y cuenta nueva, no. Se mantienen los derechos con otro valor, pero los mismos derechos que hay ahora mismo asignados. Y además hay que converger. Está claro que toda esta nueva PAC va enfocada a una convergencia y a una igualdad, a igualar los pagos. Y del mismo modo que venimos convergiendo hasta ahora en las regiones que hay ahora mismo en el pago básico, en el próximo periodo habrá que seguir convergiendo, aunque un poquito todavía más, porque va a haber un techo de valor. O sea, en 2026 no puede haber derechos por encima de un valor que se determine, ya sea a nivel nacional o regional, con lo cual ya sí que hay una convergencia mucho más plena que la que hay ahora mismo, del mismo modo que habrá que converger hasta un porcentaje de la media del valor de los derechos como mínimo. Es decir, esto también nos viene dado. Podemos decidir aquí en nuestro país si aplicamos derechos sí, derechos no, regiones sí, regiones no, 20 regiones, 50 regiones, pero está claro que se aplique y se decida el modelo que se decida que se va a aplicar. Hay que converger hasta unificar el valor de los derechos o de las hectáreas, según el modelo que se adopte. Este pago, esta ayuda básica a la renta, no estamos obligados a día de hoy a establecer un porcentaje para esta ayuda. Es decir, es el Estado miembro quien va a decidir en base a cuando monte su puzzle de cómo atiende las necesidades y qué herramientas o qué intervenciones de la PAC decide usar. Es el Estado miembro el que decide qué porcentaje de las ayudas van a ir al pago básico, a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad en el nuevo periodo. Este pago es obligatorio que lo apliquen los Estados miembros, tal y como está la propuesta ahora, y desde luego, desde nuestro punto de vista, es clave para el mantenimiento de la renta de todos los productores.
Un segundo nivel de pagos que tendríamos sería el pago complementario y redistributivo. Este pago empezó siendo obligatorio aplicarlo en la propuesta de la Comisión. A día de hoy hay propuestas diferentes. Por una parte, en el acuerdo del Consejo, este pago ha quedado como voluntario, es decir, serían los Estados miembros los que podrían decidir si lo aplican o no. En cambio, en el Parlamento no solo es que lo mantenga obligatorio, es que nos obliga a destinar un 6% del presupuesto a este pago redistributivo. Es decir, que estamos todavía aquí, no hay nada cerrado, esto está en plena negociación. ¿En qué consiste este pago redistributivo? Pues consiste también en un pago desacoplado, es decir, un pago anual por hectárea, y consiste en redistribuir los pagos de las explotaciones más grandes, medidas en tamaño de hectárea, a explotaciones más medianas y pequeñas. ¿Qué nos puede pasar con al aplicar este pago? Que si solo se aplica este criterio de tamaño, podría darse la situación que se estarían redistribuyendo importes de explotaciones muy grandes, pero que tuvieran unas ayudas PAC muy bajas, a explotaciones muy pequeñas, pero con unas ayudas PAC muy elevadas, porque tuvieran unos importes de los derechos muy altos. Con lo cual, desde nuestro punto de vista y desde lo que al final también se ha incluido en la última propuesta del Consejo, es necesario el Estado miembro, si va a aplicar este pago en su país, puede poner criterios de redistribución adicionales para evitar desequilibrios que se puedan dar. Del mismo modo, este pago se puede aplicar también a nivel nacional o a nivel regional. Es decir, podríamos hacer una redistribución de pagos bien en regiones o bien a nivel nacional. Vale, hemos visto dos pagos desacoplados. La ayuda básica a la renta por la sostenibilidad, que sería el primer nivel de pagos, el redistributivo, que sería opcional. Y luego tenemos otro nivel de pagos, otra herramienta de apoyo para atender las necesidades que hemos detectado, que sería un pago complementario a los jóvenes agricultores, que es una ayuda al relevo generacional. Es una ayuda muy parecida a la que hay ahora, que puede consistir en un complemento del pago básico, de la ayuda básica en este caso. En este sentido, sí que existe un mínimo en la propuesta de la Comisión y en el Consejo también así se ha aprobado. Existe un mínimo de presupuesto que se ha de destinar a esta medida, que sería del 2%. Si bien se puede jugar para llegar a ese porcentaje de apoyo a los jóvenes, cumpliendo ese 2% mediante pagos directos del primer pilar con las ayudas del desarrollo rural. Así que, bueno, habría que alcanzar ese 2%, pero podría ser un 2% de apoyo a los jóvenes a través de varias medidas. ¿Qué ha ocurrido en este caso qué ha aprobado el Parlamento? Pues bueno, el Parlamento Europeo en este caso ha sido más estricto y ha dicho que efectivamente que aquí el 2% del presupuesto, sí o sí, en ayudas de pagos directos del primer pilar, tiene que ir a jóvenes. Es decir, que no vale llegar a ese 2% con las medidas de apoyo a través de desarrollo rural, sino que tiene que ser todo a través del primer pilar. Siguiente nivel de pago, siguiente herramienta que tenemos para atender esas necesidades serían voy a hablar primero de las ayudas acopladas, que también serían para los mismos, tenemos la posibilidad de otorgarlas para los mismos sectores que actualmente, es decir, que podrían beneficiarse los sectores ganaderos, vacuno, ovino, caprino, vacuno de leche, y lo que se ha mantenido es aunque ahí en la diapositiva pone 10% más 2, el Consejo lo que ha aprobado es mantener el presupuesto destinado a estas medidas en 13 más 2, es decir, mantener un presupuesto de un máximo de un 15% y no del 12% como la propuesta original de la Comisión. En este sentido, el Parlamento ha mantenido la propuesta de la Comisión y ha limitado estos pagos al 12%, es decir, 10% para todos los sectores más 2% si se destina a los proteicos.
Los ecoesquemas, bueno, casi que me los voy a reservar, que tengo luego una diapositiva de arquitectura medioambiental y creo que este es un tema en el que sí que merece también que nos detengamos un segundo. Esta es para mí es una de las principales novedades de la PAC y finalmente en el Consejo se ha decidido que el 20% total del presupuesto del primer pilar del presupuesto del primer pilar se destine a esta medida, es decir, a ecoesquemas, con lo cual estamos hablando de un presupuesto importante y bueno, es una medida sin duda de arquitectura verde de la nueva PAC y que va a marcar un poco también el diseño de toda la PAC. Pero bueno, como luego tengo otra diapositiva con cómo están avanzando el diseño de los ecoesquemas en España, casi que podemos entrar al detalle ahí. Por parte en cuanto a las ayudas al segundo pilar, a las ayudas de desarrollo rural, las ayudas del FEADER, más o menos serían las mismas ayudas que hay ahora, lo que pasa que lo que han hecho que es un montón de medidas que estaban antes dispersas en 60, vamos, no sé cuántas eran, había un montón de medidas dispersas y ahora las han agrupado en grupos, pero se mantendrían las agroambientales, estarían las zonas con dificultad, la ayuda al apoyo a zonas con dificultades o limitaciones específicas, ayudas a inversiones, las ayudas de cooperación. Es decir, sería parecido, tienen prácticamente las mismas posibilidades de ayuda, pero bueno, las han reordenado y agrupado por grandes epígrafes de ayuda. Así que, bueno, quedaros un poquito con esta foto, porque esto sí que es todo lo que tenemos, es las piezas que tenemos para atender las necesidades que os comentaba, las piezas del puzzle, y ahora lo que tenemos que hacer, que es la fase en la que estamos, es unir las necesidades con la mejor ayuda que tenemos, con la mejor intervención o el mejor pago que tenemos para conseguirla. Vale. Esto ya lo hemos comentado un poquito. Son elementos, hemos hablado un poquito de la nueva ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, pero no me he detenido en un elemento clave de la nueva PAC, que es sin duda el agricultor genuino. En este caso, ha quedado en el reglamento del Consejo, el agricultor genuino ha pasado a ser voluntario, es decir, los Estados miembros pueden decidir si definen un agricultor genuino, que al final es la figura clave o la definición clave, porque es que te marca a quién vas a destinar los fondos de la PAC, al profesional, al que, ¿cómo lo defines? Al que realmente vive de esto, ¿quién debe recibir los pagos? Para mí, desde luego, es uno de los pilares de la nueva PAC, el llegar a una buena definición del agricultor genuino y ver dónde se orientan las ayudas, y aquí hay un gran debate político a celebrar en nuestro país. Ha quedado a definición de los Estados miembros. Probablemente aquí en España yo creo que hay un consenso general de que esta definición se aplique. Se está barajando la posibilidad de aplicarla teniendo en cuenta un porcentaje de ingresos agrarios sobre los ingresos totales y, como os decía, formará parte de los elementos comunes de la PAC. Es decir, habrá que cumplir este requisito de agricultor genuino sí o sí para percibir cualquier pago de la PAC. En cuanto a otros criterios comunes de la PAC, pues bueno, la actividad agraria, la superficie agraria, la hectárea admisible son conceptos que ya se manejan y que no hay grandes cambios en la nueva propuesta de la PAC. Y aquí, bueno, en la actividad agraria ya sabéis que, bueno, sé que no es muy popular, pero sabéis que en el caso del Real Decreto de la PAC de transición se ha propuesto un cambio en la actividad agraria, de tal modo que en el caso de la actividad agraria en pastos comunales, de cara a la justificación, se pide que sean aprovechados por animales propios del adjudicatario de estos pastos comunes, con lo cual se ha propuesto dar
porque el Real Decreto no está cerrado, está en fase de estudio de alegaciones. Se ha dado un paso, más para abajo. se ha dado un paso para evitar la creación de condiciones artificiales en el cumplimiento de esta actividad agraria. Bueno, como estoy segura que es un tema que va a salir, pues bueno, ya así esa ha sido la propuesta y esa es la transición. Del mismo modo que comentábamos antes que estamos para esta nueva ayuda básica a la renta, que hay un gran debate político en el que estarán todas las organizaciones todas las entidades representativas de los sectores, todas las comunidades autónomas y también ONGs, porque aquí las ONGs van de la mano, o sea, en esta nueva PAC van de la mano las ONGs también, ya que hay un tremendo debate y una gran decisión política para mí del más alto nivel de decidir qué hacemos, derechos sí, derechos no, convergencia cuándo y cómo, regiones cuántas, y esto al final es otra de las decisiones claves que habrá que tomar aquí en base a las necesidades que se ha visto, de seguir apoyando a todos los sectores y de disminuir las diferencias, pero teniendo en cuenta las orientaciones, las condiciones agronómicas y las diferencias entre las dimensiones económicas de las explotaciones. Sí que es cierto que también en el Real Decreto de la PAC, en este Real Decreto de Transición, en el que está en fase de revisión de las alegaciones de 2021 y 2022, también se ha dado se ha propuesto dar un paso más a esta convergencia de los derechos. Es decir, se ha propuesto que en el transitorio se siga convergiendo hasta el 70% y el 80% de la media de cada región. Sabéis que en España tenemos 50 regiones, ahora mismo, si no recuerdo mal, no sé si son 50 o 51 en derechos de pago básico, pues se ha dado un paso más en la convergencia, en esta transición, también de cara a preparar lo que puede ser la nueva PAC a partir de 2023. Sean las regiones, obviamente yo creo que es imposible mantener la gestión en 50 regiones de derechos de pago básico. Todo eso se tiene que simplificar y se tiende a una mayor convergencia. Vale, pues visto un poquito la figura clave del genuino y el gran reto que va a ser cambiar las regiones y la decisión de derechos sí, derechos no y demás, pasamos a ver un poquito la arquitectura verde de la nueva PAC, que es muy importante porque el 40% del total de presupuesto de la PAC tiene que ir a medidas medioambientales. Y eso es así porque además se ha firmado, ese compromiso se ha adquirido en el marco con la aprobación de los presupuestos de la Unión Europea. Ese compromiso del 40% está en el marco financiero plurianual. Con eso, ese presupuesto es inamovible. ¿Qué ha cambiado respecto de la PAC actual? Bueno, pues como ya avanzábamos, las medidas actuales, ahora nos encontramos con una condicionalidad reforzada. Es decir, antes teníamos la condicionalidad y las medidas del greening. Y ahora las medidas del greening incluían el mantenimiento de pastos permanentes, por ejemplo, se han integrado en la condicionalidad y han empezado a ser línea base. Y además tenemos los ecoesquemas del primer pilar, que como ya os decía, el Consejo ha aprobado que se destine el 20% del presupuesto y el Parlamento lo ha elevado incluso al 30%, así que veremos en qué queda. ¿Qué son los ecoesquemas? Pues son medidas voluntarias para el productor, porque puede acogerse o no, pero obligatorio que el Estado miembro lo ponga en marcha. Tienen que ser medidas para favorecer todos los objetivos climáticos previstos en la PAC y tienen que ser prácticas en beneficio del medio ambiente que se realicen bien sobre las hectáreas de la explotación o bien sobre el animal, sobre las unidades, sobre las UGMs. ¿Qué pasa? Que es un pago por hectárea, pero se puede pagar por animal o por UGM siempre que se compruebe que el desarrollo de esa práctica lleva un lucro cesante. Esto ha sido también una lucha, la verdad, porque la primera propuesta de la Comisión no hablaba ni de UGMs, ni de animales, ni nada, un pago por hectárea y prácticas en hectárea, con lo cual está limitadísimo a aplicar cualquier ecoesquema en algo que no fuera el suelo, por decirlo de alguna manera. Con esta nueva propuesta del Consejo
aún limitada, porque bueno, el tener en cuenta el lucro cesante y demás no es tan sencillo, pero bueno, sí que abre la posibilidad a un posible diseño o una apuesta a un debate de ecoesquemas a realizar sobre las UGMs de la explotación, es decir, a llevar una actividad beneficiosa para el clima y el medio ambiente, que sea una práctica que se realice sobre el animal. ¿Qué ha opinado el Parlamento respecto a esto? Pues el Parlamento, además de sacar una lista, ser un poquito más restrictivo porque quita flexibilidad y dice que tiene que ser la comisión la que ponga una lista de ecoesquemas y demás, ha elevado también, como os decía, ese porcentaje de presupuesto a destinar a los ecoesquemas, pero ha metido el ecoesquema por explotación, que a nosotros siempre nos ha gustado también ese concepto. Es decir, que bueno, que se puede pagar por una práctica en beneficio del clima y del medio ambiente que se lleve a cabo en una explotación determinada, que ya no tiene que ser ni sobre la superficie ni sobre el animal, sino una práctica que se lleve a cabo en una explotación. Así que bueno, vamos a ver cómo queda la redacción final de cuando empiecen los trílogos, las negociaciones con Comisión, Consejo y Parlamento, y veremos cómo quedan finalmente definidos los ecoesquemas a nivel europeo. Y la tercera pata, por decirlo de alguna manera, de este componente o medioambiental de la PAC serían las medidas de clima y medio ambiente del segundo pilar, las agroambientales que todos vosotros conocéis, que prácticamente no cambian, pero bueno, tenemos que ser especialmente cuidadosos a la hora de diseñar un ecoesquema que deje suficiente margen a un agroambiental que una comunidad determinada decida poner en marcha en su territorio. Es decir, que tenemos que ir parejos en el diseño de estas medidas. Y además es obligatorio también que las medidas que el FEADER, todo lo que es la parte de desarrollo rural, de los fondos de desarrollo rural, además tienen que destinar también un 30% a medidas de medio ambiente, con lo cual tenemos un 40% del presupuesto total de la PAC para medio ambiente, un 20% para ecoesquemas, pero a la vez dentro de todas las medidas del FEADER tengo que destinar un 30% a medio ambiente, que hay que montar un poquito el puzzle porque son números que hay que hacer y que hay que dar cuentas a Bruselas. Sí que es cierto también, que no me he dado cuenta de comentároslo, que el Consejo nos da un poquito de flexibilidad. Vamos a diseñar unos ecoesquemas que todavía no sabemos si se van a poder aplicar o no, que son voluntarios, que no sabemos si los productores se van a acoger o no, con lo cual en la nueva propuesta, lo que ha aprobado el Consejo la semana pasada, deja un periodo de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, a los Estados miembros para que durante los 2 primeros años, si no llegan a alcanzar ese 20% de gasto en ecoesquemas, pues porque el diseño está mal, no funcionan, no han tenido acogida, ese dinero no se pierda y pase de nuevo a los pagos, a la ayuda básica a la renta u otro pago. Es decir, que afortunadamente también se están introduciendo elementos de flexibilidad que nos van a poder dar juego y poder mejorar el diseño de todas estas medidas. A ver si puedo pasar. Disculpad que no sé. No sé por qué no me deja pasar a la siguiente. Sí, Ana, vamos un poco mal de tiempo. Vamos fatal, vale. Perfecto, perdonad, tengo tendencia a enrollarme. Bueno, simplemente estoy acabando, quería nada, deciros que, bueno, que el debate de los ecoesquemas está ahí, que el Ministerio lanzó una primera propuesta, que se ha propuesto un ecoesquema para el pastoreo extensivo, que la tenéis disponible en esa web, pero que bueno, que es todavía una propuesta que se está debatiendo con comunidades autónomas, se debatirá con ecoesquemas y con entidades del sector y ONGs, con lo cual tenemos todavía margen y está todo muy, muy abierto, pero bueno, no quería dejar por menos de mostrároslo aquí. Las ayudas asociadas ya las conocéis, se pueden mantener o no, también está claro, yo creo que son una fuente de apoyo muy importante al sector, pero bueno, también tenemos que tener claro que pueden sufrir, o sea, que no tienen por qué mantenerse como ahora, que habrá que rediseñarlas
que la sostenibilidad va a tener un papel fundamental en el rediseño de estas ayudas y bueno, que no contemos tampoco con mantener la misma ayuda ni con el mismo importe ni nada, que es muy probable que aquí haya cambios. Y bueno, pues por último también deciros que también la nueva PAC tiene la posibilidad de establecer intervenciones sectoriales a través de programas operativos desarrollados por organizaciones de productores, que no tenemos todavía la norma nacional de reconocimiento, pero bueno, que es otra herramienta que está ahí. Y como no quiero pasarme más de tiempo, si os parece, lo voy a dejar aquí porque la estrategia de la granja a la mesa y demás ya lo ha contado Matilde y creo que bueno, que todo lo que viene de la estrategia y del Farm to Fork y demás, vamos a recibir unas recomendaciones de la comisión que tendremos que integrar en el plan estratégico de la PAC a finales de año. Pues bueno, me voy a las conclusiones y a daros las gracias y deciros que después de todo el rollo que os he soltado, que nada está cerrado hasta que todo esté cerrado, que os he podido contar lo que dice el Consejo del Parlamento, pero que hasta que no se pongan de acuerdo todo es posible, que también es que tampoco que hasta que no se aprueben los reglamentos y el Plan Estratégico Nacional no se apruebe con el beneplácito de medio ambiente, de ONGs, de todo, que tiene un plazo de información pública, todo va a estar abierto, o sea que nada está cerrado hasta que todo esté cerrado y que está claro que hay un cambio de modelo de la PAC que es más flexible pero con una ambición medioambiental muy importante, que es lo que se ha intentado transmitir. Y bueno, perdonad que me haya pasado de tiempo, pero bueno, espero que al menos os haya sido interesante a pesar de todo. Muchas gracias. No te preocupes, muchas gracias, Ana. Seguro que tenemos más oportunidades delante de seguir comentando. Creo que tenéis un periodo de mucho trabajo por delante para cuadrar el círculo, que no es fácil, y sobre todo con poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas. Pero te quería lanzar una pregunta. ¿Nos puedes adelantar cómo va a quedar el vacuno de carne en ese plan estratégico rápidamente? Sí, bueno, es complicado, mojarse. Es complicado mojarse. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, la parte de, pues yo creo que lo que es la parte extensiva tiene un mejor encaje, lo que es la vaca nodriza, por todos los ecoesquemas y demás. Y la parte del cebo, quizá en una PAC tan orientada a la hectárea, tiene peor encaje. Pero también hemos visto en este análisis de necesidades que, bueno, que son sectores a los que es necesario apoyar y habrá que buscar la mejor manera de atender las necesidades de todos. Con lo cual, pues bueno, pues igual si no encajan en un ecoesquema, igual hay que buscar vía apoyo intervenciones sectoriales porque necesiten una intervención sectorial a través de OPEs o una ayuda asociada determinada que se oriente bajo las nuevas indicaciones de la Comisión. La verdad es que sé que es un periodo de mucha incertidumbre y más después de, ¿sabes?, que convive con el COVID, que no es una situación, es una situación tremendamente compleja la que tenemos ahora, con lo cual entiendo la incertidumbre, pero bueno, creo que hay tiempo de que participéis, de hacer buenas propuestas y de conseguir un buen encaje de todo el vacuno de carne en la PAC. Complicado, pero seguro que lo conseguimos. Vale, pues muchas gracias, Ana. Intentaremos hacerla siempre a través de la Asociación de Productores, como es el canal correspondiente. Bueno, una vez más, reiterarte nuestro agradecimiento por la charla. Muy interesante. Nada, a vosotros. Venga, gracias. Bueno, a continuación, quisiera también dar las gracias a ProVacuno, que es la organización interprofesional de la carne de vacuno, como sabéis.